Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el curso de hoy día relacionado al catastro urbano y rural, agradeciendo a los organizadores del evento justamente por este espacio académico para poder desarrollar el presente tema y sobre todo verificar justamente cómo van avanzando el tema de las instituciones con respecto al catastro urbano y rural. Bueno, en principio, indicaremos que este tema es un tema de alguna manera vinculado a actividades que vienen desarrollándose en los gobiernos locales, en las municipalidades y también en los gobiernos regionales. El tema del catastro urbano, desarrollado justamente a raíz de la competencia natural o excepcional que tiene de alguna manera las municipalidades a nivel nacional, va de la mano también con la actividad de COFOPRI. También vamos a, de alguna manera, desarrollar cuál fue la acción de COFOPRI y cuál es la acción de COFOPRI actualmente con respecto al catastro urbano. Y con respecto al catastro rural, el tema de las competencias de los gobiernos regionales y cómo van avanzando en este tema, ¿no? Siempre viendo desde el punto de vista de la aplicación práctica del tema del catastro urbano, ¿no? Y también el tema del famoso Unidad Ejecutora 3, que viene de alguna manera desarrollando ciertos aspectos del catastro urbano que también lo vamos a comentar para ver justamente las diferencias justamente con la ley del sistema. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos entender en el tema de catastro es que el término catastral o el término catastro en realidad es un término que viene siendo utilizado con diversas entidades, ¿no? Entre ellos tenemos el catastro municipal, ¿no? De los gobiernos locales, el catastro rural que vamos a ver. También hay un catastro minero, hay un catastro de zonas arqueológicas o de sitios monumentales. También hay un catastro fiscal últimamente que ha salido y administrado por el MEF. Y también hay un catastro de lo que son bienes del Estado. Y así, tema de catastro de sitios, de alguna manera, de zonas de conservación, de protección ambiental, ¿no? Y una serie de términos que se utiliza al tema de catastro. Es decir, el término catastro ha sido, de alguna manera, visto en mucha de nuestra legislación. Muchos de las entidades del Estado toman ese término catastro para incorporarlo dentro de sus procedimientos. Por supuesto que el catastro en realidad es la descripción física, jurídica, técnica y económica de los predios. No puede dársele virtualidad o, digamos, esencia misma al tema de catastro en una zona monumental o arqueológica o en una concesión minera que tiene otra naturaleza. Por eso, justamente, registro, entendiendo esta lógica de lo que realmente tiene el alcance del catastro, últimamente ha cambiado el término de la famosa subdirección de catastro a su base gráfica catastral de propiedades inscritas a denominarla base gráfica de propiedades inscritas, ¿no? Ha entendido de que en realidad ellos no cuentan con un catastro. El catastro está supeditado solamente a predios de naturaleza urbana y naturaleza rural que necesitan ser descritos e incorporados dentro de un sistema catastral para efectos tributarios, aspectos jurídicos, aspectos de titularidad y otros efectos que vamos a ver. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la conceptualización del catastro, ¿no? Muchas entidades se rogan el tema del catastro y crea estas confusiones. En el caso español, únicamente el catastro se utiliza o es de alguna manera asumido por la Dirección de Catastro, bueno, por el gobierno central, justamente como una función propia de una entidad y no es dispersado a las demás entidades. Si las demás entidades no podrían utilizar este término, podrían utilizar el término de bases gráficas, sistemas de información, cualquier otro término, para efecto de evitar estas confusiones, de entender de alguna manera la lógica y sobre todo los aspectos fundamentales y características de lo que en realidad es un catastro, ¿no? Ese como primer punto de partida. En consecuencia, lo que sí está recogido en muchas legislaciones es el catastro urbano por un lado y el otro el tema del catastro rural, porque estamos refiriéndonos a predios, a inmuebles que tienen que ser descritos o incorporados en un sistema, en una base gráfica, en un sistema de alfanumérico que permita justamente su actualización y sobre todo su uso en los diferentes fines que puedan ser vinculados a estas instituciones. Muy bien. En consecuencia, viendo esta primera parte, debemos de alguna manera desarrollar cuatro aspectos importantes del catastro. Vamos a ver algunas consideraciones generales del catastro urbano, vamos a entrar
ya al desarrollo del catastro urbano municipal, algunas consideraciones generales del catastro rural y también entraremos al desarrollo del catastro rural en esta hora que tenemos para poder desarrollar este tema. Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones. Muy bien. El catastro justamente es ese inventario general de los bienes inmuebles. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, no estamos tanto referidos justamente a otros aspectos totalmente diferenciados como el tema de zonas de protección ambiental o el catastro, digamos, de lagunas o el catastro del recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, lo que podría aparecer en algún momento, sale una norma y tenemos el catastro de recursos hídricos, ¿no? Eso podría darse como un tema de, digamos, sistema de administración de los recursos hídricos, ponerle otro nombre, pero no vincularlo al tema de catastro porque el catastro está vinculado al tema de bienes, de parcelas, bienes inmuebles vinculados justamente para efecto de que puedan tener una relación directa con el catastro. En muchos temas, en el desarrollo del famoso derecho catastral, el objeto de estudio es único, son los bienes inmuebles, las parcelas, ¿no? Aquellos predios que en realidad representan justamente una parte del territorio y que puedan de alguna manera describirse técnica y jurídicamente para efectos de crear o generar justamente un tema de información. Por eso que el catastro nace justamente con esa connotación, una vinculación directa sobre el tema de inmuebles, predios o parcelas, ¿no? El catastro también puede ser definido como un registro administrativo que se lleva un control de toda la información. El predio no únicamente es una isla, sino el predio tiene una serie de características físicas, económicas, de titularidad, de propiedad también, últimamente en el caso peruano. Entonces, toda esta información tiene que ser de alguna manera resguardada o sistematizada en un sistema. Un sistema, cuando hablamos de un sistema, puede ser un sistema gráfico, un sistema de base de datos, o llevarlo como antiguamente, ¿no? En un catálogo, digamos, en un libro, y sobre todo en planos arancelarios donde se graficaban justamente los predios y se les daba justamente características especiales de titularidad, valor y otros elementos que podía representar el tema del catastro. Entonces, la concepción básica del catastro es su relación directa con el tema inmobiliario, con el tema de los predios. Salirse de ese aspecto prácticamente es cambiar los fundamentos del catastro y justamente tener esa dispersión que tenemos en el caso peruano, ¿no? Una dispersión general sobre el concepto de catastro. Por eso, en esta clase queremos de alguna manera definir que para esta ponencia vamos a referirnos únicamente al tema de los bienes inmuebles, ¿no? De naturaleza urbana y de la naturaleza rústica, que es justamente lo que encierra en sí el tema del catastro. Ahora, en el caso del catastro urbano, puede generarse a través de un sistema de información integral, ¿no? Muchas municipalidades cuentan con un sistema moderno catastral, por supuesto, aquellas que tienen de alguna manera un desarrollo económico mucho más dinámico, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las municipalidades de San Isidro, La Molina, Miraflores, San Borja, pero hay otras municipalidades que también tienen catastro, pero llevado de una manera mucho más, digamos, diferenciada en el sentido de orientar ese catastro a netamente una función netamente fiscal, ¿no? Orientada a ese fin, donde mucha de la información no concuerda. Mucha de la información no concuerda en el sentido de que muchas municipalidades a veces no han depurado su base de datos, ¿no? Por ejemplo, lo más clásico que se acostumbra en una municipalidad, ¿no? Tenemos un predio que debería tener un propietario o propietarios, debería tener un solo código de identificación, pero a veces sabemos de que un predio pueden estar 3 a 4 códigos catastrales diferenciado de 3 o 4 supuestos propietarios, cuando en realidad hay uno. ¿Debido a qué? A esta falta de alta y baja de información, donde la propia municipalidad, siendo un ente catastral, no actualiza su información. Y por eso vemos a veces que tenemos nuestro autoavalúo que pagamos de nuestro predio y aparece de pronto notificaciones sobre supuestos propietarios que también tienen que pagar autoavalúo sobre el mismo predio que estamos o que somos titulares y posesionarios del mismo, ¿no? Situaciones que no se condicen con la esencia del catastro porque el catastro es netamente actualizado. Busca justamente esa finalidad, tener una información actualizada para la administración, especialmente para el tema de administración tributaria. Ahora, todos estos procesos, el catastro lleva una serie de procesos dentro del tema de levantamiento de información, dentro del tema de actualización catastral,
que son parte justamente de los, digamos, de las funciones propias de una municipalidad, de un ente catastral. ¿Con la finalidad de qué? De tener justamente información actualizada sobre un determinado territorio. Ahora, el predio es el centro del catastro y no podemos perderlo de vista. Podemos encontrar otros elementos, vuelvo a decir, en otras instituciones que supuestamente, entre comillas, realizan catastro, pero no le dan la connotación real que tiene justamente la ciencia del catastro en sí. Para el catastro, el predio es ese centro o esa unidad donde se desarrollan justamente todas estas relaciones, ¿no? Relaciones de un catastro jurídico, un catastro fiscal, un catastro físico, un catastro económico. Esa relación tiene que ser llevada o vinculada siempre a un predio, a una relación predial, a esa unidad catastral que vamos a identificar, le vamos a dar una identificación predial y vamos a ver todos los requisitos y la vamos a, de alguna manera a reportar o integrar a un sistema, a una base gráfica. Toda esta información, de alguna manera, tiene que ir de la mano con un tema siempre de actualización permanente. Ese predio no es un predio estático, es un predio que está en continuo movimiento. Cambia de propietario, las medidas se modifican a través de subdivisiones o acumulaciones, cambia el valor del predio, ¿no? Puede estar en una zona urbana y de pronto se pasa a comercial o industrial, automáticamente el valor del predio aumenta y una serie de situaciones que podrían de alguna manera modificar el estado actual justamente del catastro y del predio. El predio, de alguna manera, este centro, de alguna manera que representa el tema del catastro, está siempre en continuo movimiento y ese movimiento tiene que ser representado por el tema del catastro. Por esa razón, en el aspecto físico, las medidas, las áreas, los linderos de una identificación primigenia puede variar, más aún este tema de las famosas coordenadas, ¿no? Predios que en su momento se levantaron con una metodología, ya sea linderación directa a través del metrado, de las winchas, ha pasado por el tema de la famosa georreferenciación. Últimamente los nuevos levantamientos catastrales se realizan con precisión. Equipos de topografía, de geodesia van a campo. Antiguamente no habían esa metodología y muchos de los predios se encuentran en el catastro, pero no están de alguna manera georreferenciados o definidos, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto físico que hay que actualizar. Uno de los aspectos principales del catastro es su continua actualización a través justamente de estas actividades que desarrollan las municipalidades o también lo desarrolla COFOPRI a través de la celebración de convenios. Y esos son los puntos importantes que debemos conocer. COFOPRI no es ente catastral en principio, es un ente que colabora con el catastro y desarrolla actividades catastrales de levantamiento o actualización siempre y cuando celebre convenios con las municipalidades. Si no existen los convenios, COFOPRI no podría desarrollar dentro de la competencia municipal. Por supuesto que tiene otro tipo de competencia en el famoso CUN, ¿no? El Catastro Único Nacional. Ese catastro, liderado por el Ministerio de Vivienda, sí, COFOPRI juega un papel importante en una actividad directa con el Ministerio, siempre y cuando se programe esa actividad. Pero en el tema de municipal, netamente, estamos frente a competencias exclusivas por parte de las municipalidades y la celebración de convenios es de alguna manera el soporte jurídico para que COFOPRI realice esta actividad. En el aspecto jurídico también hemos dicho, ¿no? Los predios cambian de titular, son afectados por cargas y gravámenes u otros derechos reales. Esta situación jurídica necesariamente tiene que ser representada y actualizada en el catastro. Vemos a veces en el tema catastral predios donde se cobra el impuesto predial o el titular catastral en una municipalidad puede ser una persona A y automáticamente ese A ya vendió a B y a C y a D y al último el titular en realidad es D y esa información no está actualizada en el catastro. Una relación entre lo que es el titular catastral con respecto al registral tampoco lo hay, no hay ninguna vinculación o relación. Por un lado tenemos una titularidad registral totalmente diferente a la titularidad, digamos, catastral llevada por una municipalidad, debido a este aspecto de la falta de actualización. En el aspecto fiscal, sabemos que los predios cumplen una función para el pago del impuesto predial o el famoso autovalúo. Además, el tema de alcabalas u otros impuestos vinculados al tema de transferencia de titularidad. El aspecto fiscal, de alguna manera, juega un papel siempre con los valores del suelo. Eh,
La fijación de valores están establecidos por los valores arancelarios que se prueban anualmente, ¿no? Con respecto al valor. En otros países trabajan sobre otros valores, generalmente el comercial, para establecer una especie de línea base para establecer un valor catastral, en el caso español. Por eso esos valores justamente más se acercan a esa realidad actual del valor comercial. En el caso peruano no, trabajamos con valores arancelarios que a veces están divorciados con respecto a los valores comerciales. En el aspecto económico, el tema de, el incremento del valor del predio va a depender siempre de tres aspectos: ubicación, ubicación y ubicación. La ubicación le va a dar justamente esa repercusión económica. Tenemos predios que tienen un valor y automáticamente se implementa una carretera, una vía, automáticamente el predio sube de valor por el tema de agenciarse a un componente urbano o estar cerca a un centro comercial, como en muchos casos ha pasado. Entonces, estos aspectos, que no son los únicos, son los más importantes, representan justamente uno de los aspectos principales del catastro, las características que lleva el catastro. La unidad ejecutora 3, en el caso de COFOPRI, está ejecutando un proyecto catastral conjuntamente con las municipalidades, ¿no? La firma de convenios con municipalidades priorizadas dentro de esta ejecución, ¿no? Del tema del catastro en los distritos en las provincias de Chiclayo, Lambayeque, ¿no? Y de la provincia de Lima también, y Piura. ¿Para efecto de qué? De ejecutar el catastro básico, ¿no? El famoso catastro básico, con elementos, digamos, novedosos con respecto a la implementación del catastro por parte de la unidad ejecutora 3, ¿no? Que tiene justamente un tema de un préstamo internacional del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BID, con el Ministerio y COFOPRI para efecto de implementar este catastro mínimo para el desarrollo del catastro en estas jurisdicciones. Ahora bien, las actividades catastrales de levantamiento, mantenimiento y actualización catastral son actividades desarrolladas directamente por las municipalidades. Ya hemos dicho que estas actividades pueden ser realizadas por COFOPRI siempre y cuando se suscriban los convenios de cooperación entre COFOPRI y las municipalidades, ¿no? Ahora, los levantamientos catastrales son de oficio, masivo y son gratuitos. El tema del mantenimiento catastral puede ser de oficio o a pedido de parte, es individual y es oneroso. Y el tema de la actualización sí es de oficio, masivo y gratuito, ¿no? Para realizar el tema de actualización catastral, previamente, y volvemos a repetir, previamente tiene que haberse sido levantada la zona. Tiene que haber previamente un levantamiento catastral para después pasar al tema de la actualización catastral. La ley del sistema que crea de alguna manera el catastro urbano y desarrolla justamente esta vinculación con el registro de predios es la ley 28294, ¿no? La ley vigente, ley que crea el sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Esa es una ley donde termina esta actividad catastral con la vinculación o la inscripción de los códigos Cook en el registro, ¿no? Esa vinculación o esa relación del catastro con el registro como de alguna manera producto final de este proceso catastral. Muchos de los proyectos catastrales llevados a nivel nacional no han concluido con esta vinculación. Han llegado como punto máximo al tema de la declaración de zona catastrada. De ahí ha debido pasar todo un tema de filtros para llegar al tema de esta integración a través del saneamiento catastral y registral masivo. No se ha hecho. Lo que sí se viene realizando son procesos de carácter individual, predio por predio, unidad por unidad, para efecto de vincular predios que tienen unidad catastral con el registro de predios, ¿no? Situaciones que se han hecho directamente ante el registro para poder vincular esta información. Pero un tema masivo realizado por una municipalidad o por COFOPRI aún no se ha realizado. Motivo por el cual esta integración aún cuesta, aún no se ha realizado, no se ha cumplido de alguna manera con un tema masivo de una unidad territorial, de un sector del distrito, de haberse vinculado directamente la información catastral con el registro. Entonces, ahí hay una, digamos, limitante con respecto a esta ley. Esta ley ha sido modificada por la ley, por el decreto legislativo 1288, ¿no? Para el efecto de darle mayor amplitud al tema del catastro urbano y su desarrollo. El decreto supremo 05/2006 es el reglamento de la ley 28294, desarrolla todas las actividades catastrales que vamos a ver, entre ellas el tema de saneamiento catastral y registral. Y este decreto supremo 05 ha sido modificado por el decreto supremo 05/2018 JUS.
La resolución 04-2012, Sistema Nacional de Catastro del Perú, y la comisión, el Comité Nacional de Catastro, que aprobaron el tema del Manual de Levantamiento Catastral, ¿no? Y la resolución 01-2020 del Sistema Nacional de Catastro, del Consejo Nacional de Catastro, modifican el formato e instructivo de la ficha catastral individual y de la ficha catastral rural, ¿no? Que atañe al tema del catastro rural que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, la primera parte del inicio, como se inicia un tema catastral, necesariamente, conforme a la ley de sistema y al reglamento al 05-2006 JUS, se inicia con el tema de la generación de la información catastral, ¿no? Para efecto de levantar información catastral en un determinado lugar, en una jurisdicción, especialmente en una zona catastral. El levantamiento puede ser de todo un distrito o de una parte de un distrito, un sector. Depende de la capacidad operativa por parte de la municipalidad o de COFOPRI para realizar esta actividad. Esta actividad es realizada directamente, en realidad por la competencia, por las municipalidades, pero también puede intervenir COFOPRI siempre y cuando celebre convenios de cooperación con el mismo. Se cree todo lo que se dice un sistema que permita justamente a COFOPRI participar en el levantamiento de información. Pero esta primera actividad iniciada ya sea por la municipalidad COFOPRI, vía convenio, es la generación de la información catastral a través de el primer punto es la evaluación de la información catastral existente. Es decir, iniciando un proceso catastral, necesariamente tiene que haber una evaluación de la información que está al interior de una municipalidad o entidad generadora de catastro. Sabemos que las municipalidades cuentan con información catastral de diferente tipo, en papel, en catálogos, en base digital, en cartografía. Toda la información catastral es de alguna manera evaluada para saber el nivel que tiene para su utilización en este proceso de generación de información catastral o levantamiento catastral. Entonces, en un segundo momento, para la generación de información catastral se hace el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Es decir, toda esta información que va a ser levantada en campo y esa es una de las condiciones especiales del tema del catastro. El catastro recoge la realidad física, es una fotografía de la realidad. No es una operación de levantamiento catastral en gabinete que un equipo está en la propia oficina de la municipalidad y comienza a trabajar sobre la propia información que existe en la oficina de rentas, de desarrollo urbano. No, esta es una información netamente vinculada a campo. Tiene que ingresarse a las viviendas, hacerse la promoción y difusión, dejar entrar a las viviendas para tomar la realidad y poder plasmarla en un sistema catastral. Ese es el objetivo y se tiene que tener la mayor precisión. Es decir, el catastro es netamente actividad de campo, no es una actividad solamente de gabinete, sino es campo y complementado con el tema de gabinete cuando se recoja la información y se traiga a procesar. Entonces se comienza con un tema del control geodésico, no los puntos de control. Ya hemos dicho que el catastro trata de ser lo más preciso posible y sobre ello necesitamos un control geodésico, puntos de control geodésico que nos permitan fijar nuestra zona catastral o el área que vamos a levantar, ¿no? Distrito, un sector, esta zona urbana que vamos a trabajar prácticamente tiene que estar georreferenciada. Sobre esta base georreferenciada vamos a elaborar la cartografía catastral, ¿no? La elaboración de esta cartografía vamos a utilizar los diferentes métodos, directos o indirectos, que nos permita de alguna manera representar esa realidad. Vamos a hacer la codificación y numeración de sectores, manzanas, lotes, vías y otros elementos existentes, para lo cual utilizaremos la información de la municipalidad, los padrones de vías, los de nomenclatura, toda esa información es previamente solicitada a las diferentes áreas de la municipalidad para tenerlas y poder incorporarlos en estos planos catastrales que vamos a utilizar como base para ir a campo, ¿no? Y con esa información, con esa, digamos, información preliminar, vamos a realizar la linderación y el empadronamiento, la medición de lote por lote con el ingreso justamente a la vivienda, a este predio, para poder tomar los datos relevantes del mismo, ¿no? Todos los datos que podamos de alguna manera encontrar al momento de ingresar. No es un tema de externos, ese es el otro tema. A veces se piensa que el catastro es solamente externo, de que vamos a campo y solamente vemos cuántos pisos tiene una vivienda, de qué materiales está. No, el catastro es ingresar, ver el interior de las viviendas, desarrollar justamente el llenado de la ficha en forma apropiada, porque hay diferentes aspectos que se tienen que llenar y estar completa la ficha,
No se puede realizar trabajos totalmente externos porque sería una contradicción con el tema de actualización catastral, no tendríamos la información completa. Por eso es importante de que para realizar esta actividad de linderación y empadronamiento es necesario el tema de promoción y difusión. Que las personas que estén en el sector, en la zona donde se va a levantar la información catastral, den las facilidades a través justamente de ese apoyo, esa coordinación con el tema del ente generador de catastro, ¿no? Para lo cual se tiene que hacer mucha publicidad, muchas reuniones de trabajo para llegar al punto de poder, de alguna manera, conseguir ingresar a la vivienda, hacer las linderaciones de las mediciones y empadronar a la persona para ver si es propietario, titular, poseedor o qué condición jurídica tiene, ¿no? Y eso va de la mano con el llenado de la ficha catastral, ¿no? Toda esa información hipotéticamente levantada de un sector, digamos, a un 90%, automáticamente regresa. Los planos levantados se elaboran planos hechos a manos por el técnico de campo con su asistente, se miden los lotes, también además se toman las tomas fotográficas en el ambiente y toda la información regresa justamente al área operativa o al centro de operaciones, que es la municipalidad generalmente, donde se va a procesar toda esta información. La información de alguna manera recogida en la ficha alfanumérica y la información gráfica para que concuerde estas dos informaciones y se enlacen. Esto ya depende si una municipalidad cuenta con un sistema catastral, un sistema informático catastral, o solamente tiene una base de datos por un lado y tiene otra base gráfica en forma adicional y paralela. Lo importante es de que estas dos informaciones conversen y sean de alguna manera concordantes en la información. Posteriormente a este levantamiento y a digamos, sistematización de la información, se asignan los CUC a cada uno de los predios, ¿no? Para lo cual se exige o se solicita a la Secretaría Técnica la asignación de estos CUC. Después se hace de este plano con los CUC la exposición pública de la información catastral para que en este plazo de 20 días calendarios las personas que viven en ese sector puedan manifestar su voluntad de poder modificar algunos datos, aclarar algunos temas, verificar algunos lotes si concordaban o no con la realidad, o de alguna manera completar la información catastral. Entonces es el momento justamente de esta exposición pública para poder dar publicidad al trabajo realizado. Y esta información, una vez pasados los 20 días, automáticamente es remitida a la Secretaría Técnica para que de alguna manera la validación del trabajo, realice un análisis, una revisión de todo el trabajo de la información catastral levantada para que en un plazo de 30 días justamente dé esa conformidad. Entonces, esta información prácticamente ya es validada por la Secretaría Técnica e inmediatamente se tiene que hacer ya el componente final que hemos hablado. Toda esta información ya definida como área catastrada, definida, pasada por el filtro de alguna manera de haber sido eh, verificada por la Secretaría Técnica y aprobado justamente esta zona catastral, necesariamente se tiene que vincular con el registro a través de este proceso que es la vinculación del catastro con el registro de predios, a través de una serie de actividades. Lamentablemente, estas actividades que deberían ser en forma masiva no se han realizado. Solamente a esta parte, el punto F de vinculación del catastro con el registro, se realiza a través del saneamiento catastral uno por uno, ¿no? Predio por predio. No hay un tema masivo, que debería ser un masivo para poder terminar con un sector. 1000 predios levantados, 10.000 predios levantados, 100.000 predios levantados, automáticamente vinculados con el registro. Ese procedimiento aún no se ha implementado, debido justamente a problemas de operativos con respecto a las entidades generadoras de catastro. Pero está dentro de la ley, está parte del proceso y el producto final es esta vinculación del catastro con el registro de predios para que se complete de alguna manera todo el esquema o todo el circuito del catastro urbano. Muy bien, entonces, en un proceso de levantamiento catastral, iniciamos con el tema siempre de la evaluación de la información, ¿no? Y esta evaluación pasa por el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica en campo, ¿no? Hacemos el control geodésico, elaboración de la cartografía base, codificación, numeración, lideramiento, empadronamiento, procesamos la información y la migramos al sistema, ¿no? Después de esta parte técnica, asignamos el CUC, hacemos la exposición pública y la declaramos como zona cadastrada. Remitimos la información al sistema, a la Secretaría Técnica, y la Secretaría Técnica, una vez validada, vinculamos la información catastral con el registro.
Hasta ahí hemos llegado. Ahora, toda esta parte de vinculación aún no se ha desarrollado, no ha sido desarrollada en forma masiva. Hemos dicho que solamente hay actividades o, digamos, acciones de tipo individual sobre el tema de esta vinculación de la parte del catastro con el registro de predios. Pero está todo el esquema desarrollado dentro de la ley del sistema y su reglamento. Muy bien. Este es el catastro que publicita COFOPRE a través del GeoIACTA, donde se identifica el tema de uno de los componentes también catastrales, ¿no? El tema de catastro de riesgos, que es uno de los también de los componentes que de alguna manera es una visión justamente amplia de lo que es catastro, ¿no? De que cada entidad cuenta con una información sobre sus competencias y lo define como un catastro, ¿no? El famoso GeoIACTA, que publicita toda la información catastral levantada por COFOPRI a nivel nacional. Y la asignación de los CUC, como saben, es realizada por la Secretaría Técnica del Sistema, ¿no? Toda esta información se solicita a través de los entes generadores de catastro, le solicitan a la Secretaría Técnica estos CUC para ser asignados en cada uno de los predios, como parte del proceso de vinculación de la información catastral con el registro. La vinculación de la información catastral con el registro se da a través de este Código Único Catastral. En el tema rural que vamos a ver más adelante, no hay aún esa vinculación. Todos los levantamientos que están haciendo en tema rural solamente le asignan el código de referencia, no le asignan el CUC. No hay una suerte de asignarlos en los procesos de formalización rural, ni tampoco en el tema urbano. Muy bien, se hace la exposición pública de la información catastral después de la asignación de CUC, ya hemos dicho 20 días calendarios, para que posteriormente esta información se remita y se realice la declaración de zona catastrada por el ente formalizador, en este caso el ente catastral. El ente generador de catastro va a declarar a través de una resolución como zona catastrada. Y esta zona catastrada va a ser remitida a la Secretaría Técnica para ser aprobada también con una resolución administrativa como parte del proceso, ¿no? Esta de alguna manera es el límite donde ha llegado justamente los trabajos de parte de COFOPRI y de las municipalidades al tema de la conformidad o declaración de la zona catastrada. Aún falta esa etapa de la vinculación o de la vinculación de los CUC con el registro para completar justamente todo este circuito del catastro. Muy bien. Ahora vamos a entrar al tema de las consideraciones respecto a la formalización de predios rurales y el catastro rural como parte justamente de esta exposición. Como saben, el tema del catastro rural está vinculado siempre a la actividad de formalización. Hay una vinculación directa. Vamos a hacer un paralelo. En el tema urbano, cuando terminamos un plano catastral, elaboramos el plano, por ejemplo, el último catastro que se ha levantado entre COFOPRI y una municipalidad, La Victoria. 105.000 unidades se han levantado ahí. Ese plano de 105.000 predios o unidades catastrales no ha ido a un correlato de inscripción registral, se ha quedado como plano catastral, a nivel municipal, a nivel, digamos, de información gráfica o alfanumérica. En cambio, en el tema rural, el levantamiento catastral que se haga de una zona, por ejemplo, en Vegeta, en Sayán, que estamos trabajando 10.000 predios, 3.000 predios, 5.000 predios, automáticamente esos predios sí se van a vincular con el registro, porque ese levantamiento catastral es la base para poder inscribir los predios en el registro. Entonces, acá sí hay una vinculación directa entre el catastro y el registro. En cambio, en el tema urbano no, porque en el tema urbano, para formalizar, elaboramos planos perimétricos de trazado de la utilización en el tema de formalización urbana. Consecuencia, en el tema rural sí, los procesos de formalización conllevan la inscripción de los planos catastrales para poder, de alguna manera, definir la competencia que tiene en materia rural. Las normas de formalización rural tienen componentes de carácter de elementos catastrales, ¿no? Las normas, entre ellas la ley 31.145, que es la ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos a cargo de los gobiernos regionales, y su reglamento, el 014-2022 Midagri, tienen dentro de su texto remisiones al tema del levantamiento catastral. Hay una parte que habla del tema del linderamiento, el empadronamiento y el tema de la elaboración del catastro como función propia por parte de los gobiernos regionales. Además, toda esta información levantada en campo es transferida, migrada al Minagri. Al Minagri, a través de la DIGESPARKING, administra un sistema gráfico o un sistema catastral nuevo que es el famoso SCR, el Sistema Catastral Rural.
Ya el tema del SICAR ha dejado de ser utilizado hace más o menos un año y medio. Ahora el nuevo sistema es el SICAR, donde toda la información catastral es migrada, es subida a este nuevo sistema. La ley 24657, la ley de comunidades campesinas, ¿no? Desde el fin de titulación, la 22175, la ley de comunidades nativas, el decreto supremo 0379AG, que es el reglamento de las comunidades nativas, y la resolución ministerial 0332-2022 vivienda, que autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural, el famoso SCR, que actualmente está administrando el Midagri. Y la resolución ministerial 484-2022 vivienda, que aprueban los formatos a emplearse en los procedimientos de formalización, y dentro de estos procesos de formalización es el tema del catastro, ¿no? Del levantamiento catastral de cada uno de los predios. En consecuencia, el objeto de esta ley, la 31145, por un lado, es el tema del saneamiento físico legal y formalización de los predios rústicos y terrenos cerezosos habilitados. Y además, el del tema del levantamiento catastral, es decir, de elaborar el catastro en las zonas de intervención, en las zonas justamente donde se realizan estas actividades principales en materia rural para el tema de titulación y también el tema catastral. Muy bien. Ahora, el objeto de esta ley está vinculado justamente a toda clase de procedimientos establecidos dentro de la ley y el reglamento. El Decreto Supremo 014-2022 Vidagri establece una serie de procedimientos, y estos procedimientos van de la mano con el tema catastral, porque para realizar estos procedimientos hay que realizar levantamientos en campo de cada uno de los predios rústicos, rurales o terrenos seriazos habilitados para poder incorporarlos en el catastro y posteriormente eh, otorgarse los certificados de información catastral, que son los planos de cada una de las unidades catastrales, ¿no? Y dentro de estos procedimientos que están contemplados en la ley, tenemos el saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado, tenemos el saneamiento físico legal y formalización de tierras serias habilitadas, la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedades particulares, la regularización del tracto sucesivo de las transferencias de dominio y de procedimientos y servicios vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral, entre ellos el tema de la rectificación. Muy bien. Los entes competentes en materia catastral, por un lado, son los gobiernos regionales, que son quienes ejecutan el tema del catastro. Realizan el levantamiento catastral rural de todos los predios que son materia de formalización en cualquiera de los procedimientos que hemos mencionado. Pero también tenemos al Vidagri como ente técnico, ente rector en el tema de catastro y de formalización, quienes dan los lineamientos, las orientaciones y la capacitación para el tema del catastro o la implementación del catastro rural. Además, el Midagri, a través de la IGESPAR, administra el SCR. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el catastro rural. El catastro rural, al igual que el tema urbano, es un sistema de información de todos los predios rurales. Cuando hablamos de rurales, este término es amplio. El tema rural, en realidad, en un concepto genérico, integra los predios rústicos, los seriazos habilitados, los seriazos, las comunidades campesinas y nativas, es decir, en su integridad. Toda esta información es de alguna manera la fuente donde va a nutrirse el tema del catastro rural. Esta información debería estar concentrado en este aplicativo informático SCR y debidamente actualizado, ¿no? Toda esta información, por un lado tenemos la base alfanumérica y por otro la base gráfica, que representan justamente los aspectos principales del catastro rural. Y este catastro rural es a nivel nacional. Por supuesto que cada gobierno regional administra tu información. Unos gobiernos mucho más desarrollados que tienen mayor información y más actualizada, y otros de alguna manera que dentro de sus limitaciones tratan de actualizar su información, ¿no? Ahora, esta información catastral rural es una información de los levantamientos que se hacen en campo. No es un tema de la base gráfica de propiedades, que es un tema totalmente diferente. Yo puedo tener en una zona unidades catastrales, y dentro de esa zona, dentro de esas unidades, puedo tener un gran fundo, una gran hacienda, una gran comunidad campesina. Entonces, el tema de predios inscritos en registro como matrices no tiene nada que ver con el tema del catastro rural. El catastro rural recoge la realidad existente, la forma como está ocupado el predio rural, el predio rústico. Y eso se
digamos, ingresa en el sistema para llevar un control. Por supuesto que a partir de ahí se podrá aplicar todos los procedimientos necesarios para poder regularizar ese predio como parte del proceso de formalización y catastro. En consecuencia, dentro de la concepción del Midagri, el catastro rural es este inventario de predios rurales que incluye información de características físicas, usos, infraestructura, derechos inscritos o no en el registro, ingresadas en una base de datos nacional, generando justamente una información administrada por los gobiernos regionales, ¿no? En base a sus funciones transferidas y que de alguna manera tiene que estar relacionado justamente con el sistema catastral rural actual, el famoso SCR. El SCR se ha creado como una forma de poder evitar la pérdida de la información. A veces muchos gobiernos regionales tenían información de levantamientos catastrales, de predios rústicos. Cambia de alguna manera las autoridades y automáticamente esa información a veces se pierde y ya no se cuenta con la información. Ya ha sucedido en muchos casos. Entonces, es importante que el Midagri, a través de la IGESPAR, centralice toda la información catastral levantada para evitar justamente este tema de poder seguir levantando información y no tener justamente los históricos de cómo se realizó esos levantamientos hace 20, 30 años atrás. Entonces, esta es una suerte de poder mantener la información a través del SCR. En consecuencia, todo este catastro rural, toda esta información que brindan los gobiernos regionales y el Midagri, va orientado a un tema de un catastro multipropósito, a un catastro rural multipropósito, de que toda la información catastral sirva a otras entidades y que otras entidades puedan ingresar al sistema catastral y automáticamente revisar esa información para fines de formalización, tributario, cualquier, de alguna manera, finalidad que tenga la otra institución. Lo que pasa es de que este tema del multipropósito o multifinalitario aún no se ha llevado a cabo debido justamente a la falta de interrelación entre las entidades públicas. No hay una vinculación, por ejemplo, el SCR solamente es compartido entre los gobiernos regionales y el MIDARI. Otras instituciones no tienen acceso al SCR, salvo que le pidan por el tema de acceso a la información. Entonces, no hay un sistema integrado catastral rural donde se pueda ingresar, salvo el tema del SICAR. Por esa razón, ahí hay limitantes que a futuro tienen que ser de alguna manera superados para el tema de cumplir con esta labor o esta función del catastro rural multipropósito. En consecuencia, al igual que el tema urbano, el catastro rural también tiene condiciones o aspectos jurídicos de carácter fiscal, de carácter físico y de carácter económico. Estos predios pueden variar en cualquiera de estas situaciones que hemos representado por el catastro. Igual vamos a decir, el predio está en continuo movimiento. En cualquier momento cambia de titular, se subdivide, le atraviesa una carretera, ¿no? Sube el valor del predio, entonces va a haber siempre un movimiento trascendental con respecto a las condiciones y características del predio, lo que evidencia que el catastro esté en continua actualización. Muy bien. Dentro de la ley del sistema, la 28294 y el Decreto Supremo 05/2006 ¿no? Que hemos indicado anteriormente, la ley del sistema, hablamos también de levantamiento catastral de predios rurales. Está contemplado estos aspectos dentro de la resolución 04/2012 del Sistema Nacional de Catastro en Perú y del Consejo Nacional de Catastro, donde también tenemos elementos de levantamiento catastral, actualización catastral de predios rurales y mantenimiento catastral, al igual que en el urbano. Los manuales ya están establecidos. Todo el procedimiento también está establecido justamente en este marco normativo. Lo que pasa que el Midagri, en este caso los gobiernos regionales, tienen ciertas normas especiales para el tema de levantamiento, su propio manual, y sobre todo tienen una metodología totalmente diferente a la estandarizada o definida dentro de la ley del sistema, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos de la ley del sistema es la asignación de códigos Cook, situación que no se da dentro de estos aspectos, ¿no? Entonces, van a haber, de alguna manera, situaciones de relación o situaciones justamente de diferenciación en estos procesos en el tema urbano y en el tema rural, lo que no evidencia justamente una confluencia de un solo sistema, ¿no? Catastral nacional. Muy bien. Entonces tenemos la ley del sistema, nuevamente la volvemos a citar, como parte de la función catastral rural. Es decir, dentro de estas normas también hay información o
procedimientos de carácter rural que deben ser implementados, pero de alguna manera en forma progresiva para poder de alguna manera estandarizar el tema del sistema nacional integrado de catastro y su vinculación con el registro de predio. No hablamos acá de un sistema integrado de catastro urbano, hablamos de un catastro nacional y el catastro nacional integra los predios urbanos y los predios rurales como parte de su proceso. En el tema rural, comenzamos el tema justamente catastral como parte de un procedimiento de formalización, como hemos dicho, ¿no? Entre ellos el tema del levantamiento catastral de los predios rurales como parte de esa actividad, es una actividad propia que se realiza a través de métodos indirectos o métodos directos. Generalmente, la tendencia actual que está siguiendo los gobiernos regionales para el tema del levantamiento de predios rústicos es utilizar el método directo, ¿no? Utilización de la metodología o de la técnica de GPS diferencial o estación total en algunos casos por algunos verificadores catastrales cuando se exige información técnica, pero dentro de parámetros técnicos establecidos en el propio reglamento de formalización para el tema. Y para el tema catastral, volvemos al tema, cada gobierno regional tendrá que ver la mejor metodología adecuada conforme al sistema para poder realizar esta actividad. Pero estos son los métodos directos, fotografías aéreas, imágenes satelitales, drones, que son complementos al tema de la restitución fotogramétrica, ¿no? Los manuales aprobados solamente aprueban la metodología de restitución fotogramétrica. El tema de imágenes satelitales y drones son elementos técnicos o nuevas tecnologías que colaboran o coadyuvan, que no es lo principal dentro de un método indirecto, ¿no? Igual que el tema del método directo, que también es realizado por GPS diferencial y estación total, apoyado también con drones u otra metodología. Muy bien. Para iniciar estas actividades de levantamiento catastral, ¿no? En el tema rural, se hace la coordinación con las autoridades. Como ven, este componente de coordinación se repite en el tema urbano, porque es lo esencial. Si no tengo a la gente, no tengo en el tema urbano a las personas comprometidas para el levantamiento urbano, que cuando yo toque la puerta salgan y apoyen el tema del levantamiento, en el tema rural es igual. Tengo que tener al titular del predio, a los colindantes para realizar un buen levantamiento de información. Entonces, acá parte el tema de mucha coordinación con las autoridades y sobre todo el tema de promoción y difusión. Delimitación del proyecto catastral, generación de códigos y nombres del proyecto, generación y códigos de la unidad territorial como parte del trabajo en materia rural, ahora se llama unidad territorial, el ingreso del proyecto al SCR. Como saben, la definición de una unidad territorial en el tema de levantamiento catastral rural es uno de los requisitos esenciales. Se define el plano de la unidad territorial y se aprueba con una resolución o con un informe firmado por el responsable del gobierno regional. Y esa información es subida o es trasladada a la IGESPAR para ser ingresada al SCR como parte de este procedimiento. Entonces, se delimita la unidad territorial, ¿no? Una delimitación por aspectos físicos, técnicos, donde se defina dónde vamos a intervenir y dónde vamos a hacer este levantamiento catastral. Se define la unidad catastral, el proyecto catastral o sea, las unidades territoriales. Esta unidad territorial es comunicada del gobierno regional a la DIGESPAR, al Vidagri. ¿A través de qué? De una resolución o de un informe acompañado del plano y subido al sistema. Recién cuando esté en el SCR, recién se podrá hacer el levantamiento predio por predio, unidad por unidad. Si no está ingresado al SCR, no se va a poder ingresar la información. Así se ha creado el sistema para darle ese filtro y candado de control en el tema de levantamientos de información en campo. Por esa razón, hay una coordinación directa de los gobiernos regionales con la IGESPAR, con el Vidagri, para que todos los levantamientos estén coordinados. Toda esta información de levantamiento realizado en campo tiene que ser migrado directamente al sistema del SCR como parte del sistema rural. El antiguo procedimiento o el antiguo sistema que administraba el Midagri es el SICAR. Aún está en funcionamiento. Si ustedes ponen en el Google SICAR, automáticamente va a aparecer esta plataforma y pueden consultar como tema histórico los predios rústicos, comunidades campesinas, nativas, toda la información de predios rurales. Pero este sistema, el SICAR, ha sido reemplazado por el famoso SCR, que es el nuevo sistema catastral rural que plasma o define justamente el tema de códigos, el tema de unidades catastrales, el tema de código de referencia y sobre todo
la información que está ingresando al SCR es una información actualizada en WGS84. Ya no se puede ingresar información en PESAT 56, como esta que estamos representando. Esta información ya, de alguna manera, queda el histórico, y si queremos ingresar una nueva información de un predio rústico, tenemos que ingresarla en el nuevo sistema WGS84. Además, dentro de este tema de levantamiento ya catastral, va de la mano con el levantamiento de la ficha catastral rural, que es toda la información del predio, del titular, de las características físicas, de alguna manera del tema de la actividad económica realizada sobre este predio rústico. Entonces, estas fichas, de alguna manera, son las fuentes levantadas en un primer momento por el verificador catastral en los procedimientos a solicitud de parte, y también levantadas ya en los procedimientos masivos a través de los técnicos de campo del gobierno regional. Esta ficha de alguna manera representa la relación que existe entre esta ficha y el catastro, como parte justamente de este procedimiento. Muy bien. Entonces, esta linderación, este movimiento de alguna manera de definición de cada uno de los polígonos georreferenciados es parte justamente de los procesos catastrales. Al igual que en el tema urbano, esta representación física de los predios de alguna manera lleva pues una serie de actividades que se realizan, ¿no? El tema de levantamiento, utilización justamente de los equipos GPS, el software utilizado, la conexión de las antenas de rastreo permanente, el postproceso, depende del equipo GPS, y toda la dinámica para justamente realizar todo este proceso de levantamiento en costa, sierra y selva, porque la metodología se diferencia. Hay diferentes formas de levantamiento debido justamente a las características físicas que tengan el terreno para efecto de realizar este trabajo. Primero hay un trabajo de campo con todos los equipos, el proceso. Después toda esa información se lleva a gabinete para hacer justamente esta transformación y definir justamente los parámetros con respecto al tema de la medición o linderación de cada uno de los predios rurales que estamos. Ahora bien, también podemos utilizar la metodología de la estación total para el tema de estos levantamientos de los predios rústicos, ¿no? Como parte justamente de la metodología utilizada generalmente por los verificadores catastrales. Ellos también pueden realizar este tipo de levantamientos, para lo cual tenemos que tener puntos de control geodésico que definan o determinen justamente la ubicación de esos predios, ¿no? Como el tema de, ahora hemos dicho que todos los levantamientos se tienen que hacer en WGS84, ¿no? Digamos, vinculados a este nuevo sistema catastral, a este nuevo todo el sistema SCR, que solamente acepta todos estos levantamientos en ese datum, ¿no? WGS84, ¿no? El producto final de todo este proceso catastral va a estar definido por un tema del famoso certificado de información catastral, que es el plano. Ese plano que va a definir las características, la ubicación y de alguna manera, los linderos de ese predio rústico, ¿no? Ahora, el certificado de información catastral es un documento que consigna dentro de su texto el tema, la fecha de emisión, los datos del titular del predio, las características físicas del predio. Los usos son diversos, entre ellos el tema de la formalización para inmatriculación, modificación física, utilizados para cualquier procedimiento vinculados dentro del 014 que hemos mencionado, dentro de los procedimientos catastrales, y que es de alguna manera la base de identificación rural, la base de identificación catastral. El certificado de información es una representación del catastro levantado en su momento en el nuevo sistema WGS84 y que sirve de base para efectos de la inscripción registral. Es decir, estos certificados de información catastral se van al registro como plano, más el tema del título o del contrato, si es un tema de ariazos habilitados, para que se inscriba directamente al registro. Por supuesto que la base general de todo el levantamiento catastral en la unidad territorial se tiene que enviar previamente el registro para su incorporación y validación como parte del proceso que se realiza en el tema catastral rural. Se envía dentro de esta referencia el tema de la base gráfica alfanumérica como parte del producto catastral, el tema de los códigos de referencia catastral que hemos dicho no utilizan el tema de Cook, sino los códigos de referencia catastral con los 13 dígitos y que generan un nuevo catastro rural a nivel de gobierno regional, ¿no?
Estos códigos van a representar justamente pues la identificación de cada uno de los predios levantados en el catastro rural por el ente formalizador rural, ¿no? Por supuesto que en muchos casos existen también situaciones donde predios que no tienen código de referencia catastral están solicitando directamente a la Secretaría Técnica del Sistema, a COFOPRI, por supuesto, que es la Secretaría Técnica, códigos únicos catastrales, CUC, para inscribir directamente su predio en el registro, dejando de lado un poco el tema de la competencia de los gobiernos regionales en esta materia. Eso también acontece dentro de estos procedimientos catastrales, unos directamente vinculados al ente formalización rural y otros directamente al sistema integrado a través de la Secretaría Técnica y directamente inscritos en SUNAR. Se elaboran todos los planos y certificados de información catastral, que hemos dicho, como parte de qué? De productos que van a servir para todos los procedimientos de formalización rural. Es decir, para la formalización rural necesariamente se necesitan elaborar planos y certificados de información catastral. Y estos productos salen como consecuencia de qué? De esta actividad catastral rural realizada por los equipos técnicos de los gobiernos regionales como parte de sus actividades. Muy bien. Y finalmente, para concluir, dentro de esta capacitación, debemos entender que un tema es el predio catastral, el predio físico que tiene 10 hectáreas, de un titular, un conductor que está hace 20 años viviendo ahí, que no tiene título y que se le va a titular, pero primero se tiene que levantar el predio. Y que ese predio podría estar sobre diferentes tipos de propiedades inscritas en registros públicos en diferente tiempo. En 1902 sobre una propiedad privada, en 1932 sobre una comunidad campesina, en 1982 sobre un terreno de una municipalidad y sobre un terreno en el año 91 de la Dirección General de Reforma Agraria. Como ven, el tema de la propiedad en el tema de bases gráficas es diverso y esto es lo que van a encontrar siempre en una situación cuando realicen diagnóstico técnico legal de propiedades, van a encontrar así estas situaciones de propiedad y encima superpuesto o traslapado, como dicen los mexicanos, traslapado este código que vamos a catastrar y que solamente vamos a hacer el levantamiento del predio y ya la parte de saneamiento y titulación es la aplicación de los procedimientos dentro de la ley especial y sobre todo el reglamento del 014-2022 Vidagre. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por haber compartido justamente esta clase de catastro urbano y rural y bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos, muy agradecido.